Nuevo, ahora que ya se está grabando, decía que quería mandar un mensaje de cariño, un abrazo muy grande a todos los amigos y familiares que tenemos en La Palma en estos momentos tan difíciles. Las últimas semanas han sido un infierno en Los Llanos, en Tazacorte, en El Paso, en toda La Palma. Ha sido muy complicado y no sabemos cuánto tiempo va a seguir el volcán echando fuego y destruyendo casas, destruyendo fincas, destruyendo recuerdos, historias de tantas familias, ¿no? Hoy, para terminar, vamos a comenzar hablando del cementerio Lavers y quiero recordar que el próximo lunes es día de difuntos. El cementerio de las Manchas, si no me equivoco, tiene 5.000 tumbas, no va a ser visitado, no va a poder ser visitado, está en la zona de exclusión y no se sabe si el volcán también va a acabar con él. A pesar de que en los cementerios tenemos a nuestros seres queridos, ahí también se guarda mucha historia, que es de lo que nos va a hablar María Carrillo Santana esta tarde. Voy a ir admitiendo. Ella lo hará a través del cementerio Lavers. Yo digo Lavers en español. Y de la historia de esta familia también, ¿no? María Carrillo Santana se dedica a la genealogía desde hace 21 años. Es miembro de la CGECA y a ella debemos todos los cambios de aspecto que está teniendo nuestra sociedad en redes sociales. Ella ha diseñado, ha puesto en funcionamiento uno de nuestros primeros anhelos, que era la página web, pero en cuanto a ella y a sus investigaciones genealógicas, ella se centra en el estudio del origen de muchas familias británicas que se han asentado en las Islas Canarias y profesionalmente se dedica al marketing digital. Así que, María, bienvenida, te dejo los Muchas mandos gracias. y me pongo en silencio para que tú ya hagas el resto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, yo quería agradecer que me hayan invitado a esta jornada y hoy traigo el resultado de la investigación de 21 años, ¿no? Porque el primer antepasado que empecé a investigar fue Frederick Walker Lavers. Se dice Lavers, no, o sea, lo dijiste bien. y empecé a investigar porque no tenía sino un nombre y además el nombre que tenía no era correcto. Y eso fue pues lo que me hizo empezar a estudiar cómo buscar antepasados en Inglaterra y un poco este antepasado pues ha sido el responsable, ¿no? de que hoy esté yo aquí. Así que esta historia pues se ha ido elaborando a lo largo de todos estos años con todos los datos que he ido recabando y es una historia importante para mí porque además es una historia de mi familia. Si les parece, yo he hecho un vídeo y se los voy a poner. A ver, un segundito. Tengo que quitar el micro y la cámara. Un segundo. En 1805, la ciudad de Londres tenía alrededor de 1 millón de habitantes. Los límites eran los mismos de la ciudad romana originaria, incluyendo Westminster y Mayfair, y rodeada de campos. Al principio de 1805 se habían terminado de construir los muelles de Londres, lo que propiciaría su futuro crecimiento.
Jorge III era rey de Gran Bretaña e Irlanda desde el 25 de octubre de 1760 hasta la unión de los dos reinos el 1 de enero de 1801, después de lo cual fue rey del Reino Unido. El 7 de noviembre de 1805, los ciudadanos de Londres se despertaban con la noticia en el periódico The Times de la victoria en la batalla de Trafalgar. Y con la noticia del fallecimiento de Horatio Nelson, vicealmirante de la Marina Real Británica, que en su conquista frustrada de Tenerife había perdido su brazo derecho, pero en su país era conocido por sus victorias durante las guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas, pero sobre todo conocido en Inglaterra por su victoria en Trafalgar, en la que perdió la vida, convirtiéndose en una de las figuras más heroicas de Gran Bretaña. Ese mismo día, en la ciudad de Londres, la familia Lovers daba la bienvenida a John, el tercero de los 3 hijos de Nathaniel Lovers y Maria Denham Rayden. A los 24 días, John Lovers era bautizado en la iglesia anglicana de St. Dunstan, en Stepney, Londres. Sus padres, Nathaniel y María, habían contraído matrimonio 4 años antes. Ya habían tenido 3 hijos y habían pasado por la tristeza de perder a uno de ellos, a su hijo mayor, William Rayden Lovers, con tan solo 2 años. La familia Lovers era una familia acomodada. El padre, Nathaniel, era agente de Lloyd's y tenía 3 oficinas en la ciudad. Su actividad profesional la simultaneaba con su carrera militar como teniente de la Honourable Artillery Company y con su cargo de presidente en la Sociedad Filantrópica de Mile End, en Londres. En 1820 ya habían nacido los 10 hijos del matrimonio Lovers, de los cuales habían sobrevivido 8 de ellos. La mortalidad infantil en aquellos años estaba alrededor del 30%. El 19 de julio de 1821, Nathaniel Lovers es elegido como el teniente de artillería que estaría presente en la coronación del rey Jorge IV. Los hermanos Lovers tenían curiosidad por viajar y conocer otros lugares del mundo. Desde 1808, Sierra Leona era una administración colonial británica. En 1821, Sierra Leona se fusionó con Gambia y Costa de Oro, hoy llamada Ghana, para crear el África Occidental Británica. Allí se establece como comerciante en el río Scarsis Charles Richard Lovers, con tan solo 18 años. Era el 4º hijo de la familia Lovers. En junio de 1829, después de 4 años viviendo en Sierra Leona, Charles Richard visita a su familia en Inglaterra. A su vuelta, contrae la fiebre amarilla. El 11 de junio de 1829, en Freetown, en la propiedad Coffee Farm, en la actualidad llamada Heddles Farm, fallece Charles Richard Lovers a los 22 años. La noticia de su fallecimiento aparece en la prensa inglesa. Este hecho marcaría a sus hermanos, que se constata por el número de sobrinos que posteriormente se llamaron como él.
Su hermano John Lavers trabajaba en Londres como broker de seguros. Era copropietario de la firma Lavers & Lance, con su cuñado William Lance. A pesar de haber perdido a su hermano en tierras lejanas, John Lavers deja su trabajo en Londres y decide emigrar. Viaja a las Islas Canarias y se establece en Santa Cruz de Tenerife, a finales de la segunda década del siglo XIX. Viviendo lejos de su país y después de lo ocurrido a su hermano, nace su preocupación por la ausencia de un camposanto en el que pudiera recibir sepultura sin profesar la fe católica, por lo que decide formar parte del comité de construcción del cementerio protestante de Santa Cruz de Tenerife. En 1831, Mr. Botts, cónsul británico interino, Mr. Beruf, cónsul holandés, y el comité de construcción del cementerio protestante británico compran un terreno en las afueras de Santa Cruz de Tenerife para comenzar a construir el cementerio, cuyas obras finalizarían 6 años más tarde. Una vez establecido en la isla, John recibe la visita de su hermano, Nathaniel Gale, para ayudarlo en sus negocios. Nathaniel Gale era 13 años menor que él. Era el 9º hijo del matrimonio Lavers. Los dos hermanos viven en Santa Cruz de Tenerife hasta que Nathaniel Gale decide emigrar a México para trabajar en Guanajuato, en una empresa minera británica. Nathaniel Gale se convierte al catolicismo para contraer matrimonio y tiene un hijo al que llama Guillermo, como su abuelo materno. Desafortunadamente, poco después, Nathaniel Gale Lavers fallece asesinado. De su hijo Guillermo, Nathaniel Gale tuvo 10 nietos, a los que no conoció. Por un error de grafía, su apellido pasó a ser Lawers. Su nieto mayor fue el sacerdote mártir Martin Lawers. Al igual que su abuelo, había fallecido trágicamente asesinado. Este último oficiando la misa del domingo en la Catedral de Irapuato, Guanajuato. Con una historia de vida modelo y una gran labor evangelizadora, actualmente se ha iniciado en México el proceso para su canonización. John se queda solo tras la marcha de su hermano Nathaniel Gale y después de haber vivido unos años en Tenerife, decide establecerse en Santa Cruz de la Palma, donde funda sus negocios y comienza su labor como vicecónsul de Reino Unido en La Palma, cuyo nombramiento tiene lugar en 1835. Santa Cruz de la Palma era una ciudad en progreso, con el impulso de la educación, las iniciativas en el medio agrícola, industrial y cultural. En muchas de esas facetas, Santa Cruz de la Palma estaba a la cabeza del archipiélago canario. John escribe a su padre para pedirle permiso para que su hermano Frederick fuera a La Palma a ayudarlo en sus negocios. En junio de 1839 parte del puerto de Londres Frederick Walker Lavers, el menor de todos los hermanos Lavers. Frederick viaja en un barco de vapor hasta Vigo, para luego emprender un nuevo viaje que lo llevaría hasta Tenerife. El 10 de septiembre de 1839, Frederick llega al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Tras una corta estancia en Tenerife, Frederick viaja a La Palma. El 5 de octubre llega a Santa Cruz de La Palma Frederick Walker Lavers, con 19 años. Había nacido el 23 de julio de 1820 en la ciudad de Londres. En su equipaje guardaba una Biblia
que la acompañaría hasta el final de sus días. Su hermana, Charlotte, se la había entregado antes de partir del puerto de Londres. Le había escrito una bonita poesía y una dedicatoria, con los mejores deseos de una hermana cariñosa como despedida a un querido hermano. Frederick empieza a trabajar junto a su hermano en los almacenes y la mercería que regentaban la calle O'Daly. John y Frederick continuaban teniendo la preocupación de que no existiera un lugar en el que descansaran sus restos, por lo que los hermanos deciden comprar un terreno contiguo al cementerio de Santa Cruz de la Palma para hacer un cementerio de su propiedad y en su momento poder recibir sepultura que por su condición de anglicanos tenían negada en el cementerio existente en la ciudad. En 1847, John cae gravemente enfermo y el 16 de enero de ese año escribe su testamento. En él nombra heredero de todo su patrimonio a su hermano Frederick. 2 semanas más tarde, el 30 de enero de 1847, fallece John Lavers, a los 41 años de edad. Días después, John recibía sepultura en el cementerio de su propiedad. La ceremonia de su funeral fue oficiada por Frederick, la cual, según la petición de su hermano antes de morir, consistió en una lectura en inglés del servicio religioso sobre su tumba. La información de su fallecimiento llega a Inglaterra, donde aparece en la prestigiosa revista Gentleman's Magazine. Cuatro meses más tarde, el 2 de mayo de 1847, Frederick contrae matrimonio con María Nicolasa Valcárcel y Lugo, natural de la villa de la Orotava, hija de José María Valcárcel y Herrera Leiva y María Candelaria de Lugo y Herrera Leiva, ambos nietos del coronel Simón Domingo de Herrera Leiva y Lercaro Justiniani. Frederick y Nicolasa muy probablemente contrajeron matrimonio con una dispensa, dado que antes de recibir dicho sacramento, Frederick no se había convertido al catolicismo, pero se había comprometido a recibir el sacramento del bautismo después del enlace matrimonial. El 14 de noviembre de 1847, 6 meses después de su matrimonio, Frederick Walker Lavers es bautizado en la parroquia de San Blas de la Villa de Mazo. Por lo que resta en su partida de bautismo, el proceso para su conversión no había sido fácil. Había estado supervisado por el obispo y se le había obligado a rechazar todas aquellas creencias con las que había crecido. Un mes y medio después, el 31 de diciembre de 1847, Nathaniel Lavers, padre de Frederick, fallece a los 73 años en Londres. Entre los años 1849 y 1858 nacen sus 5 hijos: Guillermo Enrique, José Nathaniel, María Elena, María Candelaria y Federico Carlos Lavers y Valcárcel, a los que inscribe en el Consulado Británico de Santa Cruz de Tenerife como súbditos británicos. En 1864 recibe la visita de su sobrino Charles Payne Lavers, hijo de su hermano William. Charles había viajado desde Inglaterra,
recorriendo varios países y territorio peninsular para pasar una temporada junto a su familia de La Palma. De este viaje guarda un diario donde relata detalles de su visita. Este diario apareció en casa de una descendiente de su hermano en febrero de 2021, después de estar guardado 157 años. En él aparece dibujado el cementerio Lovers y la inscripción de la lápida de su tío John, que es totalmente ilegible en la actualidad. Y dice: a la memoria de don Juan Lovers, su hermano don Federico, año de 1847. El lunes 25 de abril de 1864 fallece la madre de Frederick, María Denham Radin, a la que cariñosamente en la familia llamaban Grandmama Lovers. La noticia no llega a la isla de La Palma hasta el sábado 14 de mayo. Este hecho hace que Frederick se plantee la posibilidad de viajar a Inglaterra después de 25 años viviendo en La Palma. Un mes después de recibir la triste noticia, Frederick y su sobrino Charles deciden viajar a Inglaterra. El 16 de junio de 1864 embarcan en la goleta llamada Mi Querido, que 5 años antes había sido construida en los astilleros de Santa Cruz de La Palma. Este barco les llevaría a la Orotava, Tenerife, para luego emprender su viaje a Londres. En Inglaterra, Frederick se encuentra con su familia, disfruta de su compañía y conoce a los nuevos miembros que habían nacido en los últimos años. Durante su visita se hospedaba en la casa que tenía Charles en el condado de Surrey. A los casi 2 meses de su llegada, Charles, que se había quejado de fuertes dolores de cabeza durante el viaje, fallece repentinamente por un derrame cerebral acompañado de su tío Frederick. Poco tiempo más tarde recibe una carta desde La Palma en la que le informan que su hijo Guillermo se encuentra gravemente enfermo, por lo que Frederick decide volver rápidamente a su casa a la isla de La Palma. En 1877, Frederick es nombrado agente consular de los Estados Unidos de América. En 1881 se realiza un plano donde ya aparecen delimitados ambos cementerios, en el que está dibujada solamente la tumba Lovers en el cementerio contiguo al cementerio de Santa Cruz de La Palma. El 26 de abril de 1882, Frederick Walker Lovers escribe su testamento manuscrito donde manifiesta su deseo de ser enterrado junto a su hermano en el cementerio de su propiedad. Y dice: yo deseo y ordeno que los gastos de mi funeral sean los menores posibles, como igualmente que sea de mi habitación a mi propio cementerio, en donde se hayan depositados los restos mortales de mi hermano Juan Lovers, quien murió en enero del año 1847 y se enterró sin ninguna otra ceremonia que la lectura del servicio sobre su sepulcro por mí mismo, según consta. Así espero que, habiendo quien sepa el inglés, bien sea vicecónsul u otro sujeto, haga lo mismo sobre mis restos. Si muero con el mando del consulado americano, espero, y es el deber del que es de Inglaterra, cubrir mi ataúd hasta mi pecho con la bandera inglesa y la insignia americana sobre mi cuerpo, lo que no puede faltarme ni negarse, siendo de nacimiento verdadero inglés y súbdito, además de representante de la nación americana por real exequatur. El 16 de mayo de 1887,
fallece en su casa, en el número 42 de la calle O'Daly, Frederick Walker Lavers, a la edad de 66 años. En contra de su última voluntad, recibe sepultura en un nicho del cementerio católico. En su partida de defunción se afirma erróneamente que no había dejado testamento. El 14 de octubre de 1949, 61 años después de su fallecimiento, sus restos fueron trasladados del nicho 267 al nicho 219, que era propiedad de los descendientes de su hija María Candelaria Lavers y su yerno José Carrillo Álvarez. Curiosamente, su yerno José Carrillo era también descendiente de un inglés, Henry Spicer, establecido en la isla un siglo antes, que al igual que los hermanos Lavers, profesaba la fe anglicana. Henry Spicer, oriundo de Lympstone, Devon, Inglaterra, nació el 12 de octubre de 1654 y se asentó en Santa Cruz de la Palma. También había tenido que convertirse al catolicismo para posteriormente poder contraer matrimonio eclesiástico. El 4 de abril de 1926 fallece la poetisa Leocrisia Pestana Fierro. La encuentra su sobrino, José Francisco Carrillo Lavers. Había fallecido mientras dormía. En su dormitorio había una nota con su última voluntad. Por si me muero esta noche, es mi voluntad que se me cubra con el vestido canelo de seda que está en mi escaparate y la mantilla blanca que también está en él. La librería sería para la Biblioteca Cervantes. Es voluntad de mi marido y mía. Lo que tiene mío, don Silvestre Carrillo, se empleará en el cementerio civil y mis muebles se venderán y se dará su valor a la masonería. Por expreso deseo se le dio sepultura en el cementerio civil, que había pertenecido a la familia de su cuñada María Candelaria Lavers. Tal y como indicaba su nota manuscrita, deseaba que su dinero fuera destinado a dicho cementerio. Desafortunadamente, no se cumplió su voluntad y el dinero nunca llegó al cementerio civil. En julio de 2017, 129 años después del fallecimiento de Frederick, una de sus descendientes visitó la tumba de los padres de John y Frederick en Nunhead Cemetery, en Londres, y tomó un puñado de la tierra que cubría la tumba. En diciembre de ese mismo año la depositó en su nicho y en la tumba de John. Ya que no habían podido enterrarse juntos, al menos simbólicamente tendrían algo de sus padres con cada uno de ellos. A partir de 1887, la familia Lavers cedió desinteresadamente este cementerio cada vez que se necesitaba para cualquier enterramiento. En aquel entonces tenían negada la sepultura en un camposanto los no creyentes, no bautizados y las personas fallecidas por suicidio. Todas estas personas tenían un lugar en el cementerio Lavers. Este hecho se prolongó durante años, hasta que los descendientes de Frederick Walker Lavers
decidieron donar el cementerio a la ciudad de Santa Cruz de la Palma. Pasó a ser el cementerio civil y ya hoy forma parte del cementerio municipal de Santa Cruz de la Palma. Bueno, María, creo que hemos terminado. No sé si estás por ahí. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Fantástico, de verdad. Muy emotivo, como habíamos dicho. La verdad es que es precioso el gesto que has tenido con la familia y demás. No voy a entrar en nada de eso para que no sea la cosa un poco más, digamos, el nudo sea mayor, ¿no? Sí. Bueno, mira, te quería preguntar, aparte de lo que tenemos por aquí, Sí. te quería preguntar por los mexicanos. Acabo de ver que sí que tienes Sí, contacto, ¿no? sí. O sabes qué es lo que ha pasado Sí. con el resto de la familia Sí, mexicana. ayer mismo hablé con ellos, les dije que le iba a mandar el El vídeo. vídeo, digo, hasta que no lo presente, no. Pero sí, tengo contacto con, pues, bueno, 8 hermanos que fueron al final, pues 6, Ah, descendientes de 6 de ellos, sí. qué bueno, qué bueno. Es que claro, también es verdad que no va por ahí la rama, entonces es lógico que no entraras, ¿no? Pero como se quedó ahí un poco perdido, digo, bueno, ¿y qué pasó con los mexicanos, no? O sea Pues los mexicanos, eso, seguimos teniendo contacto y investigando, pues, porque es muy complicado encontrar información, pero bueno, ahí seguimos investigando, pues, qué fue de Nathaniel Gale, por en qué México, perdió la claro. vida y por qué, en qué trabajó, o sea, trabajaba en una empresa minera, pero en cuál de ellas. Claro. Pues Ah, seguimos recabando información. En Inglaterra también sigo investigando, es una investigación que sigue. En febrero fue cuando apareció el diario de Charles y tengo pendiente traducir bueno, todo el es que diario, son 200, sí. eso Dime. es, bueno, imagino, materia, bueno, es lo que habíamos comentado, ¿no? Materia para mucho más, ese Sí. diario. ¿Y cómo apareció? Pues una pariente, Silvia, que la Sí, mencionó sí, sí, al sí. final, pues eso, nosotros hablamos como una vez a la semana, tenemos mucho contacto, ella vino a conocerme, estuvo aquí Qué bueno. y entonces me dijo que su prima había encontrado un libro antiguo en su casa, pero no sabían de quién era. Y entonces me lo enviaron, bueno, me lo enviaron todo escaneado, 270 páginas escaneado, y cuando empecé a leerlo, y entonces dije, es de Charles. Y un poco por lo que sabía de su vida, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque habla de Claro. muchísimas cosas de La Palma, habla, bueno, fue a todas las islas, visitó todas las islas, habla de cuando subió el Teide, que claro, en 1864 pues es, la verdad que es interesante, ¿no? Porque Ujú. no, en esa época no hay tanta bibliografía de viajes de Canarias, ¿no? Entonces, Sí, sí, a sí. ver, cuando tengo un ratito tengo que empezar a traducirlos, ya les diré.
Sí, 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 sí. Bueno, mira, te voy contando, aparte de lo que la gente te felicita y demás, Gracias. dice Fernando que si existe alguna documentación por la que se autoriza el uso como cementerio de la tierra comprada por John Lavers. No, no hay ningún documento. Lo único que hay es el plano de 1881 que dice que hay un cementerio adjunto. En esa época todavía pertenecía a la familia, que dice que hay que hay otro cementerio adjunto y que solo hay una tumba. Luego también en el testamento de Frederick, él pone claramente que quiere que lo entierren en su cementerio. Entonces, pero documentación de lo que es un registro, no, no hay absolutamente nada de nada. Lo que sí sé, que yo pensaba que no, gracias al diario, que Charles va comentando cómo era realmente el cementerio y dice que el cementerio tenía un muro alrededor. Yo pensaba que no, que era simplemente un solar. No, no, no. O sea, el cementerio como tal, con su muro, o sea, no sé si estaba totalmente terminado, ¿no? Pero, o sea, sus límites los tenía, ¿no? Con su Por lo pronto, murito. el dibujo indica claramente que tenía esa Sí. fachada, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente la entrada estaba en la parte opuesta a lo que es el cementerio actual y ahora no, está cerrada. Ahora ya, como ya no es un cementerio civil, sino ya el cementerio civil pertenece a lo que es el cementerio municipal, pues ya se entra por el cementerio municipal. Pero antiguamente los que iban al cementerio civil tenían que entrar por otra puerta, porque estaban juntos pero estaban separados, ¿no? Ujú. Te pregunta Víctor que si sabes por qué se fueron hasta la iglesia de San Blas en Mazo. No lo sé. Me imagino que al ser, bueno, el proceso, yo he leído mucho sobre el proceso de Frederick y fue un proceso complicado, ¿no? Eh, entonces, para el de bautismo, ¿no? Y el obispo estuvo, pues, un poco gestionando todo, ¿no? Entonces, yo entiendo que como él se comprometió a bautizarse y se bautizó, después de haber contraído matrimonio, me imagino que buscarían, porque toda la familia se casó en la parroquia del Salvador, ¿no? En Santa Cruz de la Palma. Yo entiendo que buscaron a lo mejor para bautizarlo una parroquia más lejana, pues no sé, supongo que porque en la época no era algo a lo mejor tan aceptado, ¿no? Sería algo un poquito que no, eso no sería aceptado. Probablemente, o sea, esto es una hipótesis, pero Ujú. puede ser por eso. Bueno, Dani te dice que el documental es de una enorme delicadeza y elegancia, que enhorabuena. Gracias, Un recorrido interesantísimo y muy completo. El detalle entrañable del puñado de tierra del Campo Santo es precioso. Tere Alemán te dice que qué hermosa presentación, que gracias. felicitaciones por tan impecable trabajo de investigación genealógica. Gracias por compartir, que eres inspiración y que su hijo mayor también se llama Guillermo Enrique. Gracias. Nada, te Y siguen dando... yo también quisiera aprovechar para darle las gracias también a Dani, porque cuando yo empecé la investigación del cementerio, se lo comenté, yo decía, pero yo creo que no va a tener mucho interés. Y me decía, venga, venga, venga. Y siempre en estos proyectos siempre me ha animado muchísimo. Y quiero aprovechar también para darle las gracias. Fantástico. Mira, dice Mercedes Olivares que, bueno, aparte de maravillosa presentación entrañable, tanto la historia en sí misma como la forma de relatarla y exponerla, que se ha emocionado profundamente, que muchas gracias por tan hermosos e instructivos momentos. Los demás, pues eso, nada, maravilloso, muchísimas gracias. Gracias. Que relatas con bonita voz, muy serena, con fantástica presentación y una música muy acertada, precioso todo. Gracias. Nada, lo mismo, gran documento, que gracias. Nada, muy interesante, perfecto, muy bien, muy original, me gustó. Qué preciosidad de presentación, excelente ponencia. Bueno, creo que lo puedes leer todo por ahí y mientras yo sigo, Gracias. Muchas a ver si gracias. hay alguna pregunta. Mm, no veo preguntas, ¿eh? Pero bueno, te dejo que tú lo leas todo,
todos los mensajes con calma, ya que eres la primera, lo puedes ir leyendo tú todo por ahí y yo paso a presentar a Gustavo, que lo tenemos ya con nosotros también. Y eso. María, muchas gracias de Muchas nuevo gracias. y enhorabuena por ese trabajo. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme. Nada, nada, por favor. Gracias. Bueno, a ti. Bueno.